Stalingrado, Unión Soviética, noviembre de 1942, 4:23 de la mañana. El Obergefreiter Hans Weber, de la Sexta División Panzer alemana, estaba agazapado en ruinas de lo que había sido fábrica de tractores, observando posiciones soviéticas a través de binoculares en luz tenue del amanecer. Había estado en Stalingrado durante 3 meses. 3 meses de infierno urbano donde cada edificio era fortaleza, cada calle era zona de muerte, cada metro de terreno costaba docenas de vidas. Estaba escaneando líneas soviéticas cuando vio algo que hizo que bajara los binoculares, parpadeara, luego mirara de nuevo para confirmar que no estaba alucinando de fatiga. En trinchera soviética, a aproximadamente 80 metros de distancia, entre soldados del Ejército Rojo que preparaban posiciones, había figura pequeña, imposiblemente pequeña. Un niño, no adolescente, niño pequeño. Tal vez 6, 7 años como máximo. El niño llevaba uniforme soviético cortado a su tamaño, pantalones enrollados, chaqueta que le quedaba grande, gorra de soldado que caía sobre sus ojos. Estaba ayudando a soldado mayor a cargar municiones, luchando con caja que claramente era demasiado pesada para él, pero negándose a rendirse. Weber llamó a su superior, Leutnant Müller. «Herr Leutnant, necesita ver esto». Müller miró a través de sus propios binoculares. Hubo largo silencio. «Es niño», finalmente dijo Müller, voz mezclando incredulidad con algo como horror. «Los bolcheviques están usando niño como soldado». «¿Qué hacemos?», preguntó Weber. Müller bajó los binoculares. Su rostro mostraba expresión rara. Estos eran hombres que habían visto atrocidades increíbles en Frente Oriental, que habían participado en guerra de aniquilación contra Unión Soviética. Pero ver niño de 6 años en uniforme militar, en medio de una de batallas más sangrientas de la historia, aparentemente violaba algún código no escrito que incluso soldados endurecidos de Wehrmacht tenían. «Nada», finalmente dijo Müller. «No disparamos a niños, incluso aquí, incluso contra bolcheviques. No disparamos a niños». Dio orden a su unidad. El niño pequeño en uniforme soviético era zona prohibida. Nadie dispararía en su dirección. Lo que Weber y Müller no sabían era que estaban observando a Sergei Andreyevich Aleshkov, 6 años, huérfano de guerra, adoptado informalmente por 142º Regimiento de Fusileros Guardias del Ejército Rojo. No estaba allí como propaganda. No estaba allí como mascota. Estaba allí porque literalmente no tenía otro lugar donde ir. Y soldados soviéticos, hombres endurecidos por 2 años de guerra brutal, no podían abandonar niño de 6 años en ciudad siendo destrozada por combate más feroz de Segunda Guerra Mundial. Sergei viviría en trincheras de Stalingrado durante 4 meses, septiembre 1942 a enero 1943. Sobreviviría bombardeos de artillería que mataban a soldados a su alrededor. Sobreviviría ataques aéreos. Sobreviviría combate casa por casa donde expectativa de vida se medía en horas. Y en proceso se convertiría en leyenda. El soldado más joven de Stalingrado, niño que sirvió en una de batallas más sangrientas de la historia y sobrevivió para contar la historia. Esta es historia de cómo niño de 6 años terminó en Stalingrado, de cómo soldados soviéticos lo adoptaron, lo protegieron y le dieron propósito en medio de pesadilla apocalíptica, de cómo realizó actos de valor extraordinario, no porque entendiera guerra, sino porque quería ayudar a los hombres que habían salvado su vida, y de cómo su presencia, pequeño niño en medio de infierno, recordaba a soldados exhaustos por qué estaban luchando. No por Stalin, no por comunismo,
sino por futuro representado por niño de 6 años que no debería estar allí pero estaba, y que merecía un mundo mejor del que estaban construyendo en ruinas de Stalingrado. Los nazis nunca esperaron encontrar niño de 6 años como su enemigo. Pero en guerra total que Alemania había desatado en Unión Soviética, donde 27 millones de soviéticos morirían antes de que terminara, líneas entre combatiente y civil, adulto y niño, habían sido destrozadas. Sergei Aleskov era símbolo de esa destrucción, pero también era símbolo de resiliencia. Si niño de 6 años podía sobrevivir Stalingrado, tal vez Unión Soviética podía sobrevivir Alemania nazi. Sergei Andreyevich Aleskov nació el 12 de febrero de 1936 en pueblo pequeño llamado Grin, ahora en región de Kaluga, aproximadamente 200 kilómetros al suroeste de Moscú. Familia: madre, nombre no registrado en documentos sobrevivientes; padre, murió antes de guerra, causa desconocida; hermano mayor Piotr, aproximadamente 10 años mayor que Sergei. Vida era típica de campo soviético rural en 1930, pobre pero estable. Familia tenía pequeña parcela de tierra, algunos animales. Sergei era niño normal. Jugaba, ayudaba con tareas agrícolas simples apropiadas para su edad, asistía a escuela de pueblo. Luego vino guerra. 22 de junio de 1941. Alemania invadió Unión Soviética, Operación Barbarroja. Wehrmacht avanzó rápidamente hacia Moscú. Región de Kaluga estaba directamente en camino. Otoño de 1941. Wehrmacht capturó región de Kaluga. Pueblo de Sergei cayó bajo ocupación alemana. La ocupación alemana del territorio soviético no era como ocupación de Francia u Holanda. Era guerra de aniquilación. Nazis veían eslavos como Untermenschen, subhumanos, para ser esclavizados o eliminados. En pueblos ocupados, comida era requisada. Población civil dejada a morir de hambre. Hombres en edad militar eran fusilados como partisanos sospechosos. Judíos y comunistas eran ejecutados inmediatamente. Pueblos sospechosos de ayudar a partisanos eran quemados con residentes dentro. Verano de 1942. El pueblo de Sergei es destruido. Los detalles exactos varían en diferentes testimonios, pero esencia es consistente. En julio o agosto de 1942, unidad alemana sospechó que pueblo de Sergei estaba ayudando a partisanos soviéticos, guerrilleros operando detrás de líneas alemanas. Como castigo colectivo, decidieron destruir el pueblo. La metodología nazi estándar. 1. Reunir a todos los residentes en Plaza Central. 2. Seleccionar hombres en edad militar para ejecución inmediata. 3. Encerrar a mujeres, niños, ancianos en edificio grande, típicamente iglesia o granero. 4. Prender fuego al edificio. 5. Cualquiera que intente escapar es fusilado. Esto pasó en cientos de pueblos soviéticos. Solo en Bielorrusia, aproximadamente 9.200 pueblos fueron destruidos de esta manera. El pueblo de Sergei, madre y hermano de Sergei, estaban entre aquellos encerrados en edificio que fue incendiado. Ambos murieron, quemados vivos o asfixiados por humo. Sergei sobrevivió solo por casualidad extraordinaria. Había ido a bosque ese día. Fuentes varían sobre por qué. Buscar bayas, cuidar cabra, simplemente jugando. Cuando regresó, su pueblo estaba en llamas. Alemanes se habían ido. Todo lo que conocía había sido destruido. Tenía 6 años. Estaba solo. Su familia estaba muerta. Su pueblo estaba destruido. Y estaba en medio de zona de guerra activa, donde sobrevivir un día como niño solo era casi imposible. Sergei pasó aproximadamente 4 a 6 semanas. Testimonios varían.
sobreviviendo solo en bosques cerca de su pueblo destruido. ¿Cómo sobrevivió? Comida, bayas silvestres, hongos, extremadamente peligroso. Niño de 6 años no conocía qué hongos eran venenosos. Ocasionalmente robaba comida de campos abandonados, bebía agua de arroyos. Refugio, dormía en lugares improvisados, árboles huecos, bajo arbustos, sin mantas, sin protección real. Noches de agosto a septiembre en Rusia occidental, temperaturas de 5 a 15 grados Celsius, constantemente mojado de lluvia. Peligros, lobos, reales en bosques rusos, patrullas alemanas. Si era encontrado, probablemente sería fusilado. Hambre, exposición, enfermedad. Estado psicológico. Sergei tenía 6 años. No entendía completamente que su familia estaba muerta permanentemente. En testimonios posteriores, describió este periodo. Esperaba que mamá viniera a buscarme. Pensaba que tal vez se había ido a otro pueblo y regresaría pronto. No entendía que había desaparecido para siempre. Tenía miedo. Miedo de animales, miedo de sonidos, miedo de estar solo, pero también era niño. A veces olvidaba estar asustado y simplemente exploraba. Encontraba palos interesantes, observaba pájaros. Luego recordaba que estaba solo y el miedo regresaba. Encontrado por soldados soviéticos. En septiembre de 1942, Unidad de Reconocimiento de 142º Regimiento de Fusileros Guardias, parte del 47º Ejército Guardias, estaba operando en Aria, preparándose para ofensiva. Patrulla de exploración encontró a Sergei, niño de 6 años, demacrado, sucio, vestido con harapos, apenas capaz de caminar de debilidad. El soldado que lo encontró, identificado en testimonios solo como Sargento Nikiforov, inicialmente pensó que había encontrado cadáver. Luego el cadáver se movió. Nikiforov llevó a Sergei de regreso a unidad. Comandante Mayor Mikhail Vorobyov enfrentó pregunta. ¿Qué hacer con niño de 6 años en unidad militar activa? Opciones. 1. Enviar a orfanato en retaguardia, pero no había transporte confiable y Aria estaba en caos de combate. 2. Dejarlo con civiles locales, pero Aria estaba despoblada, destruida por guerra. 3. Mantenerlo con unidad hasta que arreglo mejor pudiera ser hecho. Vorobyov eligió opción 3. Era destinada a ser temporal. Se convirtió en permanente. El 142º Regimiento de Fusileros Guardias adoptó informalmente a Sergei. No había precedente oficial para esto. Ejércitos soviéticos no tenían política sobre niños huérfanos en unidades militares. Pero en caos de guerra, particularmente en Frente Oriental, donde líneas entre combate y retaguardia eran borrosas, soldados frecuentemente hacían lo que parecía correcto. El comandante, Mayor Mikhail Vorobyov, aproximadamente 35 años, comandante de batallón, se convirtió en figura paterna de Sergei. En testimonios de posguerra, Sergei lo describía como hombre que se convirtió en mi padre. Vorobyov ordenó que se hiciera uniforme para Sergei. Sastre de regimiento, cortó uniforme de soldado muerto para ajustarse a niño de 6 años. Asignó soldado específico, guardia mayor Mikhail Danilov, como guardián de Sergei. Hizo claro que regimiento cuidaría al niño. ¿Por qué soldados aceptaron esto? En Frente Oriental, guerra era diferente que en Occidente. Era guerra total. 20 millones de civiles soviéticos morirían antes de que terminara. Soldados constantemente veían horror. Pueblos destruidos, civiles asesinados, niños huérfanos. Para muchos soldados, Sergei representaba inocencia perdida de Unión Soviética. Razón por la cual luchaban, proteger futuro. Hijo / hermano menor / sobrino que habían dejado atrás. Cuidar de Sergei
daba propósito más allá de simplemente matar alemanes. Era acto de humanidad en guerra que había destrozado humanidad. La vida de Sergei en regimiento, septiembre a octubre de 1942. Durante 2 meses antes de Stalingrado, Sergei vivió con regimiento en retaguardia relativa, rutina diaria. Despertaba con soldados, típicamente 5 a 6 de la mañana. Desayuno, pan negro, té débil, ocasionalmente gruel. Durante día, ayudaba con tareas, llevaba mensajes entre unidades, ayudaba en cocina de campo, organizaba suministros pequeños. Por noche, dormía en tienda/refugio con soldados. Trato. Soldados lo trataban como combinación de mascota, hermano menor y hijo colectivo. Le enseñaban canciones del ejército. Le contaban historias, versiones editadas, obviamente. Le daban porciones extra de comida cuando podían. Lo protegían obsesivamente. Sí, había peligro. Sergei era evacuado primero educación. Algunos soldados le enseñaban lectura, nivel básico, aritmética simple, geografía, de mapas militares, entrenamiento militar, juguetón, cómo saludar, pararse en atención, no entrenamiento real de combate, solo juego. Documentación. El regimiento creó documento de servicio para Sergei. Obviamente no oficial, pero psicológicamente importante. Decía: Sergei Andreyevich Aleskov, nacido 12 de febrero de 1936, hijo de regimiento del 142º Regimiento de Fusileros Guardias, sirviendo con distinción. Era juego, pero también era serio. Manera de dar a niño huérfano identidad, pertenencia, propósito. En octubre de 1942, 142º Regimiento de Fusileros Guardias recibió órdenes, despliegue a Stalingrado. Stalingrado era infierno en tierra. Desde agosto de 1942, Wehrmacht había estado tratando de capturar ciudad. Stalin había ordenado ni un paso atrás. Ciudad con población civil de millares, aproximadamente 400.000, fue transformada en zona de combate urbano más intenso jamás visto. Estadísticas de Stalingrado. Combate duró aproximadamente 5 meses. Agosto 1942 a febrero 1943. Bajas soviéticas. Aproximadamente 1,1 millones. Muertos, heridos, capturados. Bajas alemanas. Aproximadamente 800.000 civiles muertos. Aproximadamente 40.000. Expectativa de vida promedio de soldado soviético en Stalingrado, 24 horas. Expectativa de vida de oficial soviético, 3 días. Era combate de intensidad que desafiaba comprensión. Lucha por edificios individuales duraba semanas. Fábrica de tractores. Octubre Rojo cambió de manos 15 veces. Soldados luchaban con fusiles, bayonetas, palas, piedras, manos desnudas. Francotiradores a ambos lados mataban cientos. A este infierno, 142, regimiento fue enviado. Y con ellos, Sergei Aleskov, 6 años. La decisión de llevarlo. Comandante Vorobiov enfrentó dilema moral. ¿Llevar niño de 6 años a batalla más sangrienta de guerra? ¿O dejarlo atrás en retaguardia, donde sería enviado a orfanato, si sobrevivía a caos? Vorobiov decidió llevarlo. Razonamiento: 1. Separar a Sergei de la única familia que conocía sería traumático. 2. Orfanatos en retaguardia estaban sobresaturados. Condiciones terribles. 3. Regimiento podía protegerlo mejor que institución desconocida. 4. Sergei proporcionaba boost moral invaluable a soldados. Era decisión imposible. No había opción buena. Vorobiov eligió la que parecía menos mala. Llegada a Stalingrado, noviembre de 1942. Cuando 142º Regimiento llegó a Stalingrado,
Sergei vio paisaje apocalíptico. Ciudad completamente destruida. 90% de edificios dañados o destruidos. Incendios constantes. Cuerpos por todas partes. Ambos lados frecuentemente no podían recuperar muertos. Ruido constante. Artillería, disparos de fusil, aviones, gritos. Para adulto era abrumador. Para niño de 6 años era más allá de comprensión. En testimonios posteriores, Sergei recordaba: no entendía dónde estábamos. Pensaba que tal vez era otro mundo, como en cuentos de hadas. Mundo donde todo estaba roto y en llamas. Tenía mucho miedo. Pero los soldados me decían que estarían bien, así que intentaba creerles. Sergei vivió en Stalingrado durante aproximadamente 4 meses, en altura de combate más intenso. ¿Dónde vivía? El regimiento ocupaba posiciones en ruinas de edificios cerca del Volga, río que corría por Stalingrado. Sótanos de fábricas destruidas, trincheras cavadas en escombros. Cualquier refugio disponible, Sergei típicamente permanecía en puesto de comando de batallón. Sótano reforzado o búnker donde comandante Vorobiov operaba. Era ubicación relativamente, enfatizando relativamente, segura comparada con líneas del frente. Pero seguro en Stalingrado era concepto relativo. Artillería alemana golpeaba toda la ciudad. Bombardeos aéreos eran constantes. Nada estaba verdaderamente seguro. Rutina diaria. 5 de la mañana. Despertar. Soldados se levantaban, preparaban para día. Sergei despertaba con ellos. 6 de la mañana, desayuno. Pan, si disponible, típicamente 300 gramos. Té, agua caliente con mínimas hojas de té. Ocasionalmente gruel o sopa. 7 de la mañana a 7 de la tarde. Trabajo de Sergei no era combatiente. Tenía 6 años. Obviamente no podía luchar, pero ayudaba. Tarea 1. Mensajero puesto de comando estaba en sótano. Teléfonos de campo funcionaban mal frecuentemente. Cables cortados por bombardeos. Sergei llevaba mensajes entre puesto de comando y unidades cercanas. Era pequeño. Podía moverse a través de escombros fácilmente. Típicamente llevaba 5 a 10 mensajes diarios. Tarea 2. Asistente de suministros. Ayudaba a organizar municiones, cajas pequeñas que podía levantar. Distribuía raciones cuando llegaban. Ayudaba en cocina de campo. Realmente solo calentaba agua/comida sobre fuegos, improvisados. Tarea 3. Observador. Ojos jóvenes, agudos. Podía ver cosas que soldados exhaustos perdían. Ocasionalmente alertaba soldados a movimiento alemán. No era trabajo oficial, pero ayudaba. Tarea 4. Boost moral. Esta era tarea no intencional, pero más importante. Presencia de niño. Recordaba a soldados humanidad. Ver a Sergei reír, raramente, pero a veces, en medio de horror, era extraordinariamente poderoso. Soldados escribían en cartas a casa sobre nuestro hijo del regimiento. Daba sentido de normalidad, continuidad de vida 7 de la tarde a 9 de la tarde. Tiempo de descanso. Si no había combate activo, raro, Sergei tenía algo de tiempo libre. Soldados le contaban historias, le enseñaban canciones, jugaban juegos simples. Algunos soldados le enseñaban a leer con periódicos militares. 9 de la tarde a dormir. Sergei dormía en rincón de puesto de comando de batallón, típicamente en jergón improvisado, hecho de mantas/abrigos. Soldados se turnaban quedándose despiertos para guardarlo. Peligros constantes. Artillería, bombardeos alemanes eran aleatorios. Podían golpear en cualquier lugar. Sergei aprendió a reconocer sonido de proyectiles entrantes. Cuando oía, se tiraba al suelo. Entrenamiento que soldados le habían dado. Bombardeos aéreos. Stukas alemanes.
Bombardeaban diariamente. Sergei aprendió a correr a refugio más cercano cuando oía aviones francotiradores. Movimiento durante día era peligroso. Sergei fue instruido. Nunca mostrar silueta contra cielo. Moverse solo cuando soldado decía que era seguro frío. Invierno de 1942 a 1943 fue brutal. Menos 20 grados Celsius a menos 30 grados Celsius. Sergei tenía uniforme, pero poco más. Hipotermia era riesgo constante. Hambre. Raciones en Stalingrado eran mínimas. Soldados típicamente recibían 500 a 600 calorías diarias, suficiente para morir lentamente, no para prosperar. Soldados daban sus propias raciones a Sergei cuando podían. Aún así, Sergei estaba crónicamente desnutrido. En diciembre de 1942, Sergei realizó acto que le ganaría reconocimiento oficial. El contexto: comandante Vorobiov y su personal estaban en puesto de comando. Sótano reforzado en ruinas de fábrica. Bombardeo de artillería alemán golpeó edificio arriba. Techo del sótano comenzó a colapsar. Escombros llovían hacia abajo. En caos, entrada al sótano, escalera de madera, fue bloqueada por escombros. Vorobiov y aproximadamente 8 otros oficiales estaban atrapados. Oxígeno era limitado. Si no eran rescatados en horas, se asfixiarían o el sótano completo colapsaría, enterrándolos vivos. El problema: unidades de combate del regimiento estaban dispersas en líneas del frente, peleando. No sabían qué puesto de comando había sido golpeado. Radio había sido destruida en colapso. No había manera de pedir ayuda. La solución: Sergei. Sergei estaba afuera cuando bombardeo golpeó. Había estado ayudando en cocina de campo, aproximadamente 30 metros de distancia. Vio colapso. Corrió al sitio. Entrada estaba bloqueada. Pero Sergei era pequeño. Había grieta en escombros, aproximadamente 40 centímetros de ancho. Adulto no podría pasar. Sergei sí. Se arrastró a través de grieta hacia sótano. Encontró a Vorobiov y otros vivos pero atrapados. Vorobiov le gritó, su voz amortiguada por escombros: «Sergei, necesitas encontrar ayuda. Ve a encontrar batallón de reserva. Diles que estamos atrapados. Necesitan venir con herramientas para cavar». Batallón de reserva estaba a aproximadamente 400 metros de distancia, a través de zona que era ocasionalmente blanqueada por fuego alemán. Sergei tenía 6 años. No conocía la ciudad. Era de noche, aproximadamente 8 de la tarde, oscuridad total. Había fuego de artillería ocasional. Estaba aterrorizado, pero su padre estaba atrapado. Los hombres que lo habían salvado estaban atrapados. Así que corrió. El viaje. Testimonios posteriores de Sergei describían el viaje. Estaba tan asustado que apenas podía respirar. Era oscuro. Había explosiones. No sabía exactamente a dónde ir. Solo sabía dirección general que soldados habían señalado antes. Corrí. Caí muchas veces. Había escombros por todas partes. Me rasguñé rodillas, manos. Pero seguí corriendo. Llegué a edificio donde pensaba que estaba batallón de reserva. Grité. Soldados salieron. Intenté explicar, pero estaba llorando. No podía hablar claramente. Finalmente uno me entendió. Dijeron, «Muéstranos». Así que los guié de regreso. No estaba seguro si recordaba camino, pero lo hice. Tomó aproximadamente 2 horas cavar a través de escombros. Sacaron a comandante Vorobiov y otros. Todos vivieron. Tiempo transcurrido. Aproximadamente 25 a 30 minutos para que Sergei encontrara ayuda. Luego 2 horas de excavación. Total aproximadamente 2,5 horas desde colapso hasta rescate. Resultado: Vorobiov y 8 oficiales sobrevivieron. Si Sergei no hubiera ido por ayuda,
habrían muerto de asfixia o de colapso secundario. Por este acto, Sergei fue oficialmente condecorado. Medalla por valor en combate. Esta era condecoración militar soviética real, no ceremonial. Requería aprobación de comando superior. Sergei, a edad 6, se convirtió en uno de recipientes más jóvenes de esta medalla en historia soviética. Ceremonia. En enero de 1943, después de que situación en Stalingrado se había estabilizado algo, alemanes comenzaban a ser cercados. Pequeña ceremonia fue realizada. Vorobyov presentó medalla regimiento entero reunido, aquellos que podían ser apartados de combate. Sergei estaba en uniforme, ajustado a su tamaño. Parado en atención medalla, fue prendida en su pecho. Era demasiado grande, parecía ridícula en niño de 6 años, pero fue prendida con orgullo. En testimonios posteriores, soldados que asistieron describían escena como extraordinariamente emocional. Hombres endurecidos, llorando, Sergei no completamente entendiendo qué estaba pasando, pero sabiendo que era importante. Momento de humanidad en medio de inhumanidad. Documentación. Condecoración fue registrada en registros oficiales del regimiento. Después de guerra, esto permitió que contribución de Sergei fuera verificada y reconocida. Enero a febrero de 1943. Victoria en Stalingrado. El sexto ejército alemán fue cercado en Stalingrado. En febrero de 1943 se rindió. Fue victoria soviética masiva. Punto de inflexión de guerra. 142º Regimiento de Fusileros Guardias sobrevivió, pero con bajas masivas. De aproximadamente 2.000 soldados que habían entrado a Stalingrado, solo aproximadamente 400 a 500 sobrevivieron. Sergei sobrevivió. Vorobyov sobrevivió. Evacuación de Stalingrado. Después de victoria, regimiento fue retirado para recuperación. Sergei fue con ellos. Permaneció hijo del regimiento durante el resto de guerra. 1943 a 1945. Continuando con regimiento Sergei, permaneció con 142 regimiento mientras avanzaban hacia oeste. Kursk, julio 1943. Ucrania, 1943 a 1944. Polonia, 1944. Alemania, 1945. Durante este tiempo, a medida que Sergei crecía, edad 7, 8, 9, sus roles evolucionaban. Continuaba como mensajero, ayudaba con tareas administrativas simples, se convirtió en figura de mascota más formal. Comandante Vorobyov. Vorobyov continuó cuidando de Sergei como hijo adoptivo. Relación era genuinamente paterna. Vorobyov se preocupaba por educación de Sergei, salud, futuro. Mayo de 1945. Fin de guerra. Cuando guerra en Europa terminó, Sergei tenía 9 años. Había pasado 3 años, un tercio de su vida, en ejército. Decisión de posguerra. Vorobyov enfrentó pregunta: ¿qué hacer con Sergei ahora? Vorobyov estaba casado, tenía su propia familia, pero había llegado a amar a Sergei como hijo. Decidió adoptarlo formalmente. Adopción legal. En 1946, Mikhail Vorobyov completó adopción legal de Sergei Aleshkov. Sergei tomó apellido de Vorobyov, convirtiéndose en Sergei Andreyevich Vorobyov. Mantuvo nombre original como nombre secundario. Educación. Vorobyov aseguró que Sergei recibiera educación adecuada. Escuela primaria y secundaria, completada. Escuela técnica, estudiaba leyes. Carrera. Sergei se convirtió en abogado. Trabajó en sistema judicial soviético durante décadas. Vivió vida tranquila, no buscaba publicidad. Familia. Sergei se casó, tuvo hijos. Vivió en Chelyabinsk,
ciudad industrial en Urales. Relación con Vorobiov. Mikhail Vorobiov murió en 1960. Sergei asistió a su funeral. Dio elogio describiendo a Vorobiov como hombre que me salvó no solo en Stalingrado, sino cada día después, dándome familia cuando había perdido mía. Reconocimiento público. Sergei raramente hablaba públicamente sobre experiencias en Stalingrado, pero en 1960 a 1980, historiadores soviéticos comenzaron a documentar su historia. Se convirtió en figura menor, pero notable en historia soviética de Gran Guerra Patria, como Segunda Guerra Mundial era llamada en URSS. Entrevistas. En entrevistas tardías en vida, Sergei describía experiencias con mezcla de trauma y gratitud. La gente pregunta, ¿cómo fue ser soldado niño? No puedo responder fácilmente. No era realmente soldado. Era niño que vivía con soldados. Vi cosas que ningún niño debería ver. Tuve miedo cada día, pero también experimenté amor extraordinario. Esos soldados, hombres duros que habían matado, que habían visto camaradas morir, me trataban con ternura que nunca olvidaré. Me salvaron, me dieron familia, me dieron propósito cuando mi mundo había sido destruido. ¿Merecía estar en Stalingrado? Por supuesto que no. Ningún niño merece estar en zona de guerra. Pero estuve allí, y hombres del 142º Regimiento me mantuvieron vivo. Les debo todo. Muerte. Sergei Aleshkov murió el 1 de febrero de 1990, un mes antes de su 54º cumpleaños. Murió de ataque cardíaco, no relacionado con experiencias de guerra, simplemente edad media. Fue enterrado con honores militares. Veteranos de 142º Regimiento, aquellos que aún vivían, solo puñado, asistieron. Propaganda versus realidad. Historia de Sergei fue usada por propaganda soviética durante y después de guerra como ejemplo de heroísmo soviético, e incluso niños contribuyendo a victoria. Pero debajo de propaganda estaba realidad más compleja y humana. Sergei no eligió ser soldado. Era huérfano sin opciones. Soldados que lo adoptaron no estaban siguiendo política. Estaban haciendo lo que parecía humano. Su servicio no era contribución militar significativa. Era niño ayudando como podía. Su valor real era simbólico, recordatorio de humanidad en guerra inhumana. Hijos del regimiento. Sergei no era único. A través de guerra soviético-alemana, aproximadamente 3.500 a 5.000 niños sirvieron como hijos de regimiento, de Tipolka, huérfanos adoptados informalmente por unidades militares. Mayoría eran adolescentes, 13 a 16, que podían hacer trabajo útil. Sergei era inusual por ser tan joven, 6 años. Fenómeno reflejaba destrucción masiva de familias. Millones de niños quedaron huérfanos. Colapso de instituciones civiles, orfanatos sobresaturados o destruidos. Necesidad de soldados de mantener humanidad en guerra deshumanizante. Lecciones. Historia de Sergei. Ilustra verdades difíciles sobre guerra total. 1. Guerra destruye líneas entre combatiente barra civil, adulto barra niño. En guerra convencional, estas líneas son mantenidas. En guerra total, como Frente Oriental, todo colapsa. 2. Actos de humanidad persisten incluso en inhumanidad extrema. Soldados que adoptaron a Sergei estaban luchando guerra de aniquilación, pero aún encontraban capacidad de amor. 3. Trauma infantil de guerra es profundo. Sergei nunca completamente se recuperó de experiencias. Luchó con PTSD. Aunque no fue diagnosticado formalmente, concepto no existía en URSS. 4. Propaganda simplifica realidad compleja. Historia soviética de Sergei. Niño heroico ayuda a soldados.
¿Realidad? Niño traumatizado, sobrevive infierno con ayuda de extraños compasivos. En 1989, año antes de su muerte, Sergei dio entrevista final a Historiador Militar. Extractos. Pregunta: ¿qué recuerdas más vívidamente de Stalingrado? Sergei: el frío, el ruido constante, el miedo, pero también las manos. Manos de soldados, grandes, ásperas, sucias, pero cuando me tocaban, cuando me levantaban, me abrazaban, me alimentaban, eran gentiles, imposiblemente gentiles para manos que sostenían rifles y mataban. Esas manos me salvaron, no solo del peligro físico, sino del colapso psicológico. Niño de 6 años sin familia, en infierno. Debería haber perdido la cordura, pero esas manos me sostenían, literalmente y figurativamente. Pregunta: ¿crees que deberías haber estado allí? Sergei: por supuesto que no. Ningún niño debería estar en guerra. Pero mi pueblo fue destruido. Mi familia fue asesinada. ¿Dónde más podía estar? ¿En bosque, muriendo de hambre? ¿En orfanato donde nadie me conocía? Soldados del 142 me dieron única familia que podía tener. ¿Fue perfecto? ¿No? ¿Fue traumático? Absolutamente. Pero estaba vivo. Y estaba amado. Eso es más de lo que millones de niños soviéticos obtuvieron durante guerra. Pregunta: ¿qué quieres que gente recuerde sobre tu historia? Sergei: no quiero que me recuerden como niño héroe. No era héroe, era víctima. Víctima de guerra que Alemania comenzó, de política de exterminio que nazis practicaban. Quiero que recuerden a soldados del 142 Regimiento. Hombres que estaban luchando guerra más brutal en historia humana, que habían visto horrores inimaginables, que estaban exhaustos, hambrientos, aterrorizados, y que aún encontraron espacio en corazones para niño huérfano. Esa capacidad para amor en medio de odio, eso es lo que debe ser recordado. No yo, ellos. Pregunta final: si pudieras decir algo a niños de hoy, ¿qué sería? Sergei: largo silencio. Espero que nunca sepan guerra. Espero que nunca conozcan hambre, miedo, pérdida que conocí. Espero que sus infancias sean llenas de juego, risa, familia. Pero si Dios no lo permita, viene guerra de nuevo. Recuerden, humanidad puede sobrevivir incluso peores circunstancias. Amor puede persistir cuando todo lo demás colapsa. Sobreviví a Stalingrado no porque era fuerte o valiente. Sobreviví porque fui amado. Ese amor me sostuvo cuando nada más podía. Así que si viene oscuridad, amen, amen ferozmente. Amen incluso cuando es difícil. Porque amor es lo único que realmente derrota oscuridad. Sergei Andreyevich Aleskov sobrevivió Batalla de Stalingrado a edad 6 años como hijo del regimiento del 142 Regimiento de Fusileros Guardias. Fue condecorado con medalla por valor en combate, por salvar a Min Donedion, su comandante adoptivo, y otros durante bombardeo. Fue uno de aproximadamente 3.500 a 5.000 niños huérfanos adoptados informalmente por unidades militares soviéticas durante Gran Guerra Patria. La mayoría eran adolescentes. Sergei era uno de más jóvenes. Sobrevivió no por fuerza propia, sino por amor de soldados que lo cuidaron. Hombres luchando guerra más brutal en historia que encontraron capacidad de proteger niño en medio de infierno. Los nazis no esperaron encontrar niño de 6 años como su enemigo. Pero en guerra total que habían desatado, donde 27 millones de soviéticos morirían, líneas entre soldado y civil, adulto y niño, fueron destrozadas. Sergei Aleskov fue símbolo de esa destrucción, pero también fue símbolo de algo más: capacidad humana de amor, incluso en circunstancias más deshumanizantes imaginables. Vivió hasta 1990,
nunca olvidó, nunca perdonó a aquellos que habían causado guerra, pero amó hasta su último día a los hombres que lo habían salvado. Y ese amor, no las batallas, no las medallas, no la propaganda, fue su legado real.